mis queridos amigos? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy tengo una nueva entrevista con mi querido Víctor Rengifo. Él es cliente y amigo de Plan B. A la final, cuando emigramos, todos nos volvemos amigos de alguna manera. Víctor tiene muchas cosas que contarnos de su historia, su experiencia. Él está en Winnipeg con su familia, Mireya y sus dos chiquillos, que también nos va a contar. Así que, mi querido Víctor, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Cuéntame un poquito cómo está el clima por allá. María Laura, qué gusto saludarte. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Víctor Rengifo y sí, como tú bien mencionaste, desde el 2017, desde fines del 2017, estamos con toda mi familia por acá, en Winnipeg. ¿Qué tal el El clima? clima ¿Cómo ahora estamos? está espectacular. Hasta la semana pasada estaba un poquito más frío, pero ahorita afuera estamos en aproximadamente 17, 18 grados Celsius, lo que es muy similar a lo que vivimos allá en Quito. Es cierto, es cierto, es cierto. Víctor, ustedes tienen toda una historia con el tema migratorio, ¿no es cierto? Esto empezó para ustedes como proyecto de vida y creo que Mireya era la más motivada con el tema de vivir en Canadá. Empezó en el 2006, si no me equivoco. Cuéntame un poco, ¿qué les motivaba? A ver, primero, ¿qué les motivó para pensar en Canadá? Y hazme un pequeño resumen de la historia hasta que llegaron finalmente a Canadá. Bueno, perfecto. Con respecto a eso, pues hay algunas cosas que contar, como tú bien mencionas. Un sueño de mi esposa, creo que desde que ella estuvo en el colegio, fue salir de Ecuador. Así que cuando estudió en la universidad, yo la conocí ella en la universidad, fuimos compañeros en unas materias y bueno, después nos enamoramos y nos casamos. Y durante todo ese proceso, pues ella decía que tenía que buscarse a alguien medio loco como para que le apoyen ese tipo de cosas y que definitivamente, pues cuando ya haya un hogar formado, pues se pueda migrar a otro país. Ella originalmente tenía pensado irse a estudiar en Rusia, pero Wow. bueno, por unas ciertas decisiones familiares, pues no fue posible que eso se lleve a cabo. Y luego, eh, siempre me dijo, ok, tengo esta idea, me gustaría que nuestros hijos crezcan en otro país. Ah, uno de sus cuñados, mi concuñado Alex, aplicó contigo, estuvo un tiempo también viviendo en Toronto. Y bueno, por ciertas circunstancias, por ejemplo, él decidió retornar a Ecuador, él se encuentra en Ecuador con su familia, pero ella siempre tuvo esa espinita, así que empezamos un proceso primero con otra empresa, en la cual el proceso tomó muchísimo tiempo. Prefiero evitar nombres por cualquier tema, pero durante todo ese proceso ella siempre me dijo, oye, ¿por qué no fuimos con María Laura? María Laura ayudó a Alex. Entonces, deberíamos considerar ir con ella. Y bueno, fue así que después de ciertos problemas en el 2010, con esta otra empresa, ellos no respondían nada, ya teníamos un número de file, pero no había información, no sabíamos nada con respecto al proceso, así que decidimos más bien cambiar y utilizar tus servicios. Y ahí fue Claro, cuando empezamos con Plan B. yo me acuerdo que estábamos en contacto, que, bueno, llegaron al punto de que tenía una entrevista con los oficiales de inmigración. A la final no fuiste a la entrevista porque la situación laboral tuya no lo permitió. Y bueno, ese fue un proceso que finalmente no lo terminaron. Era para el proceso del trámite de Exactamente. la residencia permanente. Y luego, me contabas un poquito que hicieron igual, una vez más, un proceso solos para una visa de turismo para Canadá, que fue negada. Y, ok, y esa fue Sí, sí, sí. otra situación, ok. ¿Y en qué tiempo, en qué año fue lo de la visa de turismo? A ver, bueno, en el 2012 fue que recibí la notificación esta de una entrevista. Yo por temas de trabajo no estaba en Ecuador, me la pusieron con un mail el día lunes y el día jueves tenía la entrevista y lógicamente pues no podía asistir, así que lo primero que hice fue enviar un mail, ahí te consulté qué podía hacer y ustedes también procedieron ayudándonos. Finalmente eso resultó, como bien dijiste, en un proceso negado. Después mi esposa decía y siempre tenía esa espinita, no, tenemos que ir a Canadá. Ya para ese entonces ya teníamos dos niños, Ariel y Natalia.
y ya estaban creciendo. Entonces, decidimos aplicar con ustedes a través del proceso de Expresente. Y eso empezó, déjame ver por aquí un poco en mis apuntes, empezó en el 2015, en diciembre del 2015. Empezamos todo el proceso con ustedes, pero claro, los procesos toman su tiempo, ¿cierto? Y mi esposa decía, oh, tal vez deberíamos ir a visitar Canadá primero para ver qué tal es, a ver si seguimos en este tema, si seguimos aplicando o no. Entonces, como por cosas de la vida, sí pudimos viajar a Estados Unidos, antes aplicamos para la visa sin ningún inconveniente, entonces dijimos, ok, el proceso está bien, y en ese entonces decidimos aplicar por nuestra cuenta. No les notificamos a ustedes como plan B, sino más bien solamente después la negativa, porque claro, nosotros aplicamos como para la visa de Estados Unidos y en verdad cuando uno aplica para la visa de turista de Canadá, hay que poner todas las cuestiones que ellos requieren que se justifiquen. Porque caso contrario, el resultado es el que nosotros tuvimos, negado nuevamente. ¿Sí? Claro, claro, y Y déjame hacer una parada técnica, como decimos. Es que, claro, a veces uno piensa que la aplicación a la visa de turismo de Canadá es como la americana, que es un poco más subjetiva. El trámite de visa de turismo para Canadá es más objetiva. El gobierno, o sea, no es una entrevista física donde el oficial te ve y te dice sí o no. O sea, en Canadá en realidad hay que armar un expediente. Fíjate que nosotros cuando armamos una visa de turismo, la armamos tan fuerte como una visa de estudios. O sea, porque hay muchas cosas que los oficiales ven. Pero bueno, continuemos entonces. entonces, mi esposa siempre tenía ese clavito. Yo ya le dije, no, ¿sabes qué? Ya me han dicho 2 veces no Canadá, ahí se quedó Canadá para mí. Sin embargo, ella decía, no, los niños están creciendo y siguió aplicando, se encargó de juntar todos los documentos, envió todos los documentos que necesitábamos. Empezó a recibir mails cuando ustedes empezaron a promocionar también que se podía aplicar para venir con alguien de la pareja con un programa de estudios de 1 año y la pareja tenía el derecho de poder estudiar. Y el resto de la familia, los niños, lógicamente también podían estudiar. Así que optamos por ese camino, hicimos las consultas y en función de eso, el plan original era que ambos teníamos que tomar el examen del IELTS y el que tenga mejor nota, pues era el que iba a ir como estudiante. Pero bueno, por cosas de la vida no se dieron así, así que el que tomó el examen fui yo y el candidato a estudiar, lógicamente, fui yo también. Correcto. Pero claro, después el siguiente tema es que ya empezamos a enviar todos los documentos, ya empezamos a escoger todo ese proceso de armar el plan de estudios, de escoger la universidad y todo ese trámite fue bastante rápido. Para mí fue, creo, en menos de 6 meses que tuvimos que ya tomar una decisión, que ya recibimos la aceptación de la carta de la universidad y el resto ya era enviar el resto de papeles. De Correcto. manera que en diciembre del 2017, a fines del 2017, llegamos a Winnipeg. Llegaron en pleno invierno y Winnipeg, claro, es más frío que Ontario, pero a ver, la idea de estas entrevistas es que la gente entienda cómo es el tema del clima y cómo está estructurado el país para el clima. Entonces, cuéntanos un poco la experiencia de ustedes, o sea, llegaron en pleno invierno, blanca Navidad, frío, montones. ¿Qué pensaron? ¿Qué decían los bebés? ¿Qué decías tú? ¿Qué decía Mirella? Bueno, empecemos porque todo se ve completamente blanco. Cuando llegamos, nuestro vuelo tenía la conexión desde Toronto y en Toronto tuvimos que pasar aproximadamente casi todo el día, cerca de 24 horas, porque se tuvo que cerrar el aeropuerto, porque había caído nieve. Entonces hubo una tormenta bastante fuerte. Así que cuando nosotros llegamos ya habíamos visto bastante nieve. Pero lógicamente, como tú bien mencionas, cuando uno está en una construcción como el aeropuerto o en cualquier edificio, centros comerciales, todo está temperado. Correcto. No está uno viviendo la real situación de qué es lo que ocurre. Nuestro primer contacto fue cuando llegamos en la madrugada acá a Winnipeg y teníamos que salir a tomar el taxi para poder llegar al aeropuerto. Entonces, la primera sensación de frío fue impresionante. Era tan rápido que teníamos que hacer las cosas, subir las maletas al taxi y garantizar que todo esté listo para poder llegar al hotel.
Claro. Una de las primeras cosas que nos pasó después, porque claro, uno dice, no, es que no debe ser tan frío. Uno como ecuatoriano, y fue lo que nos pasó a nosotros, no teníamos para nada la sensación térmica de qué es estar a unos menos 25 grados Celsius. Claro. Es algo que uno no imagina. No, 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 no. Cuando yo también hablo de que conocemos lo que significa tener menos 30, menos 40 grados, es algo que, o sea, solo tienes que vivirlo para poder entender qué significa esa temperatura. Exactamente. Y bueno, después al siguiente día ya llegamos al hotel, nos instalamos y empezaban el tema de las cosas que teníamos que empezar a hacer. El primer tema, comprar la ropa, porque lógicamente nuestra ropa no estaba para nada lista para la situación. Así que decidimos salir con mi esposa, preguntamos, estábamos cerca del hotel, había un rent-a-car. Así que finalmente llegamos allá, pero todo el trayecto no fueron más de 2 cuadras o 2 cuadras y media, pero fueron Las dos las cuadras más y medias más extremas. infernales de la vida. Sí, impresionante, impresionante. Pero sí, o sea, es parte de todo un proceso, ¿no? Los niños estaban maravillados por ver tanta nieve, lo primero que querían hacer era jugar en la nieve, pero sí, tocaba ver unos videos, más bien informándose un poco sobre el tema, para que los niños no pueden exponerse. De hecho, nadie debería exponerse tanto tiempo a una temperatura tan fría porque puede ocasionar un problema mayor en el organismo de cualquier humano. Claro. Oye, Víctor, Así y que, ahora, o sea, perdóname que te interrumpa, pero claro, ya son años, ¿no es cierto? Y ese primer sentir así de, Dios mío, esto es demasiado frío, ¿han vuelto a sentir eso? O sea, o ya están preparados, ya se sienten que tienen el control de la situación. perfecto. Con respecto a eso, sí, algo sumamente importante es tener la ropa adecuada, los zapatos adecuados, las chaquetas adecuadas y de cierta manera sí estar chequeando cómo se encuentra el clima. Es algo que acá necesariamente toca hacerlo, porque una cosa es que te diga, tienes una temperatura de menos 10 Celsius, pero la sensación es de menos 25, por ejemplo. Exacto. Entonces, uno empieza a entender qué es la famosa sensación. Eso en verdad es lo que uno llega a sentir. Claro. Entonces, hay momentos en los que se encuentra también súper frío, que también nos pasó acá, temperaturas de menos 40, menos 45, pero con una sensación inclusive de menos 50, menos 55, donde uno dice, oh, ok, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, como tú bien mencionas, ¿no? Ontario es una provincia privilegiada, no tienen el mismo nivel de frío que sí se llega a sentir acá. Pero otra cosa importante también es que acá se empieza a vivir y disfrutar de la naturaleza en las 4 estaciones. Correcto. Cada estación tiene sus cosas espectaculares. Por ejemplo, todo el tiempo mi hijo Ariel, él siempre menciona que para él su estación favorita es el invierno. Increíble. Entonces a él le encanta el invierno. Es En que mi hay caso, muchos por ejemplo, deportes de invierno, hay muchos, o sea, uh, hay muchas actividades de invierno que a mí todavía no me cambia el chip. Yo todavía me quedo así paradita frente a la ventana y digo, qué linda la nieve, pero eso de salir a esquiar, de salir a, no sé, a hacer algún deporte de invierno, no, 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 no me cambia el chip. ¿Qué dice tu otro chiquillo? bueno, en ese caso, por ejemplo, Nati, ella le pasa algo similar, que es lo que me ocurre a mí. En mi caso, por ejemplo, a mí se me enfrían muy rápido las manos, entonces mi sensación de frío es como más alta. En mi caso, yo prefiero, por ejemplo, el verano, que en el caso de mi hija también es algo similar. Y mi esposa, bueno, ella ama estar aquí en Canadá, entonces Todas las sí, temporadas son buenas para ella. sí, pero lo importante siempre es la ropa correcta. Porque, por ejemplo, cuando uno está entrando acá a primavera, una de las cosas que también ocurre es que llueve bastante. Entonces también en ciertos momentos, si no estás con la ropa adecuada, pues quedas mojado en un ratito que te expongas a la lluvia, si por obvias circunstancias no tuviste las precauciones. Claro. Y el otro tema también es que uno va aprendiendo, ¿no? En un principio, por ejemplo, nuestras visas de cierta manera, y bueno, ya voy a comentar un poquito de ese tema seguramente. Nosotros fuimos por todo un proceso en el cual nuestras visas al inicio tenían un poco tiempo porque cuando aplicamos a esto decidí yo incluir el tema del inglés. Entonces yo dije, ok, mi inglés es un inglés intermedio, era así mi inglés en Ecuador. Y para mí, por ejemplo, ya poder empezar a estudiar en la universidad requería un mejor nivel de inglés. Entonces,
fue importante para mí esa decisión, pero esa decisión indirectamente también afectó cómo fue nuestro proceso después en cuanto a todo el tema de papeles. Porque cuando uno decide optar por un programa de un postgraduate diploma, por ejemplo, el agente migratorio puede ser que diga, ok, pero primero tienes que probar el inglés, entonces te doy tus papeles limitados hasta que pruebes el inglés y una vez que ya pruebes, extiendes tus documentos con todo el resto de información complementaria y ahí te extendemos nuevamente los papeles, que es Déjame lo que hacer ocurrió en nuestro caso. un pequeño paréntesis, mi querido Víctor, es porque es muy, muy importante lo que acabas de contar, o sea, y yo quiero explicar cómo funciona este asunto. Anteriormente, el gobierno canadiense permitía que la persona que estudie inglés, les daban, más bien dicho, el tiempo de estadía en Canadá. Por ejemplo, decías, vas a estudiar inglés un año y vas a estudiar una carrera 2 años, entonces el oficial de inmigración en el puerto de entrada te daba de entrada 3 años para que estés en Canadá. Pero lamentablemente hay buenos inmigrantes y hay no tan buenos inmigrantes. Entonces, cuando hay abuso del sistema, es que inmigración empieza a ponerse complejo. ¿Y qué era lo que empezaba a suceder? Que la gente llegaba a Canadá, como tenía un permiso de trabajo por 3 años, porque estaba permitido estudiar y trabajar por 3 años, igual la pareja, ¿qué hacía la gente? Ya no estudiaban, se dedicaban a trabajar, incumplían con los términos de lo que les había aprobado Canadá. Y es ahí cuando Canadá dice, no, ahora si tú vas a estudiar inglés y tus clases de inglés son por 8 meses, entonces la primera visa, el primer tiempo que te vamos a autorizar es solo por 8 meses y cuando nos demuestres que estudiaste y que el college o la universidad dice, ok, pasó el inglés y está listo para empezar la carrera, empiezan a extender los otros 2 años. Entonces, claro, eso lamentablemente viene pasando, pero sigue siendo flexible. Continúa, por favor. Perfecto, entonces eso lógicamente lo que nos dio a nosotros era primero la sensación de que, ok, estamos en Canadá, vas a empezar a estudiar, ¿cierto? Pero con una visa de poco tiempo, en nuestro caso, y en mi caso, por ejemplo, yo siempre he preferido tomar decisiones más certeras. Mi esposa siempre ha sido muy positiva y yo decía, no, pero tampoco podemos, por ejemplo, dejar las cosas en Ecuador tal como están y todo eso. Así que en ese sentido, nosotros no vinimos con muchísimo dinero y nos tocó empezar a aprender y ir paso a paso. Entonces, por ahí salieron, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? Primero fue ubicar a los niños, después ver que todo se encuentre bien. Mi esposa vino tan optimista al principio que dijo que, ok, que iba a conseguir trabajo, pero solo para que en nuestro caso puedan darse más o menos cuenta en general de cuál fue nuestra situación. Estuvimos 15 días aquí en Canadá, los primeros días del 2018, y empezamos a sentir al menos en mi caso, yo una sensación de no saber si en verdad di un paso adecuado o no di un paso adecuado. Y finalmente, a través de todas esas presiones, regresamos a Ecuador. Volvimos a Todos. Ecuador, todos. El 15 de enero volvimos nuevamente a Ecuador y después en Ecuador, bueno, hablamos en las escuelas, los niños se reincorporaron a las escuelas, empezaron a hacer todas sus tareas y todo eso. Pero claro, en mi caso yo tenía que encontrar trabajo nuevamente porque para ir a Canadá yo renuncié a mi trabajo. Y pues algunas puertas no se dieron. Empecé a aplicar para trabajos y todo eso, pero no había respuesta. Así que nuevamente estaba en el limbo. Y en ese caso le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya pagamos allá porque ya estaba pagado. Una de las cosas que se hace aquí es ya pagar por adelantado La carrera. la carrera. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es, ok, ya está pagado, entonces más bien, vamos nuevamente, démosle la oportunidad. O sea, y ese hecho, esa indecisión que nosotros tuvimos en ese momento, sí, lógicamente nos afectó económicamente, pero también nos dio la fortaleza necesaria como para venir nuevamente como familia acá a Canadá y aquí estamos todavía. Oye, mi querido Víctor,
Me encanta este tipo de cosas porque son sentimientos súper reales por los que pasamos, creo que todos los inmigrantes, unos con más fuerza que otros, ¿no es cierto? Hay mucha gente que llega al Canadá y como empezamos de cero, entre comillas, la sensación es que nos hicimos para atrás, o sea, que en lugar de haber crecido profesionalmente, dimos pasos para atrás y eso es un sentir y un pensamiento que empieza a abrumarte en un momento determinado. Pero yo pienso que después de los años o cuando hablas con más inmigrantes, uno puede darse cuenta que es parte del proceso y que jamás te hiciste para atrás. Y si te hiciste para atrás fue solo para tomar impulso y agarrar fuerza y salir corriendo y despegar con toda la fuerza del caso, pero es muy normal y hay que trabajar fuerte en ese sentir de que, como decías hace un momento, o mientras compartíamos comunicación antes de empezar a grabar, algo que tenemos que aprender cuando migramos es la paciencia, entender que esto es un proceso de vida, ¿no es cierto? Entonces, que sí, es normal, altos y bajos como los tienes en tu país o en cualquier lugar donde te encuentres, pero hay que persistir y entender cómo va funcionando este proceso de vida. Exactamente, exactamente. Y en ese sentido es que uno, en mi caso, por ejemplo, después de que ya regresamos nuevamente acá, tuvimos oportunidad ahí recién de empezar a conocer ciertos ecuatorianos, familias que, por ejemplo, fueron sumamente amistosas con nosotros al punto de que en verdad nos hicieron sentir como parte de su familia. Otros ecuatorianos también que incondicionalmente se ofrecieron a ayudarte en momentos en los que verdaderamente necesitabas, a quienes les tengo mucho agradecimiento. Y no solo ecuatorianos, también, por ejemplo, una de las cosas que se nos hizo súper difíciles a nosotros fue conseguir un lugar para poder vivir, porque lógicamente en un inicio uno viene planificado para vivir en un Airbnb o en un hotel, pero lógicamente económicamente el dinero aquí se empieza a ir sumamente rápido, porque es, si uno compara, si estemos en Ecuador dolarizados con dólares americanos, pero definitivamente aquí se gasta y se gasta, la comida es mucho más alta, el nivel de vida definitivamente es diferente y mucho más alto. Entonces, en ese sentido, muchas personas nos ayudaron. eh, Conocimos gente brasileña, mexicanos, hondureños, salvadoreños, que incondicionalmente y sin esperar algún tema a cambio, pues se ofrecen para ayudarte. Y en ese sentido es que uno va de a poco estabilizándose, que uno va um, adaptándose más a la situación. Una de las cosas que pasó es que cuando recién llegamos, lógicamente era los primeros días de enero, finales de diciembre. Aquí, por ejemplo, creo que es un sentimiento de procurar que la familia se mantenga reunida, unida. Entonces, en ese sentido, las cosas empiezan a reactivarse por ahí como que el 5 o 6 de enero nuevamente. Y ahí fue cuando nosotros, por ejemplo, también empezamos ya a aplicar para las escuelas de los niños. Ahí empieza uno a conocer cómo más o menos es el proceso, ya que aquí sí es importante que primero te establezcas en un lugar para vivir y una vez que tengas el lugar donde vives, tus contratos de vivienda y todo el tema, ahí puedes irte a la división escolar y ellos te ayudan con la escuela. Eso es súper importante que lo menciones. Muchos de nuestros clientes vienen con hijos. La mayoría de nuestros clientes son del perfil de ustedes. O sea, bueno, tú hoy por hoy estás con 41 años, dos hijitos, la pareja. Eso es un poco el perfil de nuestros clientes. Y claro, algo que es súper importante de entender y conocer aquí en Canadá es que los bebés estudian en las escuelas del barrio donde vives. Por eso la Uh -huh. importancia de elegir un barrio decente para que la escuelita de alguna manera sea decente y siempre van a tener cupo para estudiar, porque primero en Canadá es obligatorio que los bebés vayan a la escuela, incluso para gente que está ilegal, que no es la idea, pero los bebés tienen que estudiar. Y segundo, van a tener la prioridad en el barrio donde están, les van a dar, siempre van a tener su espacio. ¿Cómo les fue la adaptación a tus hijos? Cuéntanos un poco. A veces la gente se preocupa, y como yo decía en la otra entrevista, se preocupan más por los hijos en el proceso del cambio. Y yo siempre digo, y hablábamos con Marco, con otro cliente, y yo decía, en realidad la preocupación es con los adultos. Los adultos somos más difíciles de adaptarnos y darnos a Sí. los cambios. Cuéntanos cómo les fue a tus hijos. Bueno, ahí te pongo en la realidad de mis hijos. Mi hija
la menor, Natalia, ella estuvo en un colegio con bachillerato internacional, así que ella tenía un mejor nivel de inglés. Mi hijo, en cambio, estaba en un colegio y a él, de hecho, en Ecuador, yo siempre le insistía, Ariel, puede ser que migremos algún momento, tienes que poner más atención en el inglés. Imagínate que los teníamos en Ecuador, inclusive en clases, los domingos tenían clases de inglés. Ellos pasaban intensivos los domingos en la tarde de inglés. Pero uno de los temas más curiosos es que aquí nosotros buscamos una escuela en la que de cierta manera puedan estar los dos juntos, pero ellos tienen 2 años de diferencia. Finalmente encontramos una escuela y ahí fue donde los aceptaron y crecieron. Era una escuela pequeña y en ese sentido la adaptación de ellos fue súper buena. Decía, por ejemplo, la School Division de aquí, de Winnipeg, que también tenían este programa para los migrantes, para los que no tienen también buen inglés. Y una de nuestras sorpresas fue que ellos no estuvieron aislados, porque normalmente una de las cuestiones que ocurre es que a los que no tienen muy buen inglés no los ponen junto a los chicos que tienen un inglés nativo o un mucho mejor nivel de inglés. Y en el caso de mis hijos, afortunadamente eso no ocurrió. Y digo afortunadamente porque ellos asistieron a clases igual que el resto de niños. Si bien es cierto, su periodo de adaptación fue mucho más rápido, pero se adaptaron sumamente rápido y empezaron a hacer, por ejemplo, cosas. Mi hijo Ariel le ha gustado siempre jugar básquet. Y acá una de las cosas más bonitas que yo he visto es que todos los chicos están invitados a formar parte de los deportes que se ponen por época. Entonces empezó a jugar básquet, después jugó badminton y así pasó por varios deportes y lógicamente eso le va dando la confianza para irse adaptando. Otro de los temas importantes también y que nos sorprendió, mi hijo en esta escuela había una banda y en la banda empezó a tocar trompeta. Él no sabía tocar para nada la trompeta. Y de pronto llegó a la casa, o bueno, cuando yo lo iba a ver, y le digo, oye, Ariel, ¿y qué haces con esa trompeta? Y dice, no, es que formo parte de la banda, entonces me asignaron, este es mi instrumento y tengo que practicar ¡Ay, y tengo no! que destinarle tiempo. Impresionante. Entonces es cuando uno dice, y lógicamente tuve la oportunidad, como después ya empecé todo mi proceso de estudios, yo era el que iba a dejar a los chicos en la mañana en la escuela, corría a la universidad, acababa mis clases, iba luego por los chicos a la escuela y si había actividades posteriores, pues yo lo compartí con ellos, mientras mi esposa estaba en la búsqueda de trabajo y después finalmente pues ya estuve en un trabajo full time. Lo que lógicamente es lo que uno va buscando dentro de todo el proceso. Correcto. Es que claro, es hasta que uno encuentra su espacio, ¿no? Es pero una vez más, es el tema del tiempo. Me encanta la historia de tu hijo, o sea, trompeta, que en la vida se les hubiera ocurrido que iba, Imagínate. qué chévere, y juega básquet. Yo te cuento que yo también soy basquetbolista. Bueno, yo jugué muchos años profesionalmente en Ecuador y luego Wow. aquí en Canadá traté siempre de encontrar y ahora finalmente encontré una liga de básquet, una liga de mujeres, porque antes me iba a jugar y era la única mujer en la cancha, o sea, jugaba solo contra hombres y yo no, yo quiero una liga Oh, femenina y ahora juego y claro, cuando te gusta el deporte y tienes oportunidad es muy, 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 muy chévere. ¿Tus hijos hablan español, Víctor? ¿Mantienen el español? ¿Cómo fue con eso? sí. Con respecto a eso, por ejemplo, uno viene acá y dice, no, todo el tiempo tenemos que hablar inglés. El inglés se habla en la casa, vemos todas las series, todas las cosas se hacen en inglés. Pero después de cierto tiempo y cuando uno está en contacto con otras personas ecuatorianas que han estado un poco más de tiempo, conocimos una familia muy querida para nosotros que tienen un hijo que ahorita debe tener aproximadamente 9 años. Y cuando tuvimos la oportunidad de conocerlo, él, por ejemplo, ya había empezado a perder ciertas habilidades de poder comunicarse en español. Y en mi caso, por ejemplo, también que pasaba en la universidad, sí, uno se expone más tiempo a estar hablando inglés. Y una de las cosas que pasa ahora, mis hijos siguen hablando inglés. A mi hijo, de hecho, ahora tuvimos que hacerle, durante este año lectivo que está un poco entrecortado, tomó él la decisión de tomar un examen de español, porque pueden, lógicamente, tomar esos exámenes que a la larga son créditos, y aprobó su nivel completo de español, todo lo que les piden. O sea, esto
lo abren, por ejemplo, como créditos para cuando ya piensan ellos ir a la universidad y de alguna manera les sirven directamente en su carrera. Qué bien, ellos Entonces, tienen 14 y 12 añitos. exactamente, sí, mi hijo tiene 14, él se encuentra en high school ahora. High school empieza desde noveno, décimo, onceavo, doceavo. Eh, y bueno, también el tema de las escuelas, así como tú bien mencionabas el lugar donde uno vive, todo eso va influyendo, ¿cierto? Nosotros primero optamos por estar en un lugar cerca de mi universidad. Eso fue aquí en el downtown. Y bueno, fue donde también pudimos conseguir, por ejemplo, el departamento para poder vivir en un inicio. Y ya cuando el clima va cambiando, cuando van mejorando las cosas, lastimosamente hay gente con bastantes vicios. Hay mucha gente que fuma y bueno, hay los problemas que se dan también aquí en el downtown, sobre todo de Winnipeg. Pero bueno, muy aparte de todo ese tema, afortunadamente nosotros no hemos tenido ningún inconveniente, ningún problema. Para nosotros esto es bastante seguro. En Ecuador tampoco tuvimos inconvenientes o problemas, pero sí, lógicamente la situación actual y por lo que se ve por redes sociales allá es diferente y a veces muy alarmante. Es que en Pero Ecuador, en ese bueno, sentido, por ejemplo, Latinoamérica en cuando uno habla de general. seguridad acá, sí, Perdón. uno habla de seguridad acá y, por ejemplo, conversábamos en algún momento con amigos brasileños y ellos decían que aquí se sienten como en el paraíso, porque en Brasil mencionaban que uno no puede, por ejemplo, sacar un teléfono celular para hablar y tomar una llamada en la calle porque te pueden matar. O si estás vistiendo demasiado, qué sé yo, unos zapatos nuevos o alguna cuestión así. O sea, hay un riesgo súper alto que es algo triste que está sucediendo en Latinoamérica sobre todo. Y a eso, mira, yo voy a eso cuando a veces la gente duda en el tema de migrar a Canadá o porque es muy frío o por la cultura o porque hay que empezar de cero, cuando a la final del día el ser humano es tan adaptable. Si nosotros, gente que el Brasil, como cuentas la historia de tus amigos, se adaptan a vivir de esa manera, yo, por ejemplo, eso es algo que no podría. Yo prefiero el clima, o sea que ya, imagínate, después de 10 años estoy tan adaptada y para mí no es un problema. Yo soy como Mirella, yo amo Canadá en todas sus estaciones, o sea, yo nunca estoy pensando en lo malo, o sea, yo no sé, disfruto y aprecio mucho, me parece que somos privilegiados y que hemos corrido con mucha suerte, porque yo que estoy en el tema de inmigración, puedo ver que las visas no se las otorgan a todo el mundo, o sea, esto no es un derecho, sino realmente es un privilegio. Víctor, ¿qué significa nine means nothing? Ok, tú bien hablabas del cambio de las estaciones también, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando nosotros estábamos buscando comprar un vehículo, uno ve, por ejemplo, que hay los dealers de los vehículos y todo eso, entonces vas, te acercas y dices, oh, y te informas un poco y ellos te dan préstamos y todo eso. Entonces, como nuestra situación no era tan extensa a nivel de papeles y cuando quisimos comprar el carro, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer aquí, sobre todo si necesita trabajar, es habilitar el SIN. Entonces, nuestros SIN El Social numbers en Insurance un Number. inicio exactamente empiezan con 9. Entonces, cuando nosotros fuimos a este dealer a comprar un carro, que el carro me parece que, no recuerdo bien ahorita el monto, no era tampoco un carro lujoso ni nada de eso, era algo más por necesidad. Pero cuando vio nuestros números de SIN number, mi esposa para ese entonces ya trabajaba más de 3 meses en su full time y nosotros dijimos, ok, es el momento, vamos a preguntar a ver qué nos dicen. Y lo primero que nos dijo el dealer fue, nine means nothing. O sea que para ellos, mientras nosotros tengamos ese SIN number, ellos no pueden tomarse ningún riesgo de darnos ningún préstamo para un vehículo si el monto no sea tan alto. Entonces, es como que uno dice, wow, o sea, y es la verdad, uno es un nuevo inmigrante, nadie te conoce, nadie sabe quién eres, nadie sabe si vas a pagar o no vas a pagar. Y ahí es cuando en verdad se vuelve sumamente importante decir, ok, ellos dicen, pero con este SIN number o con tus datos, con tu nombre, déjame buscar a ver si tienes un historial crediticio. Y el historial crediticio resulta que no había nada porque uno dice, ok, tengo la tarjeta de crédito que me dio el banco cuando abrimos nuestra cuenta acá, pero mejor para evitar cualquier problema con la tarjeta de crédito, paguemos nomás con la de débito.
o saquemos el dinero y pagamos en efectivo. Finalmente es algo que, aunque uno piense que no te va a afectar en el futuro, sí. Y cuando te dicen historial crediticio, utiliza tus tarjetas de crédito, lo mejor que puedes hacer en verdad, ocúpalas, úsalas, porque eso después te da el hecho de que cuando quieras comprarte un carro mejor o cuando quieras hacer un préstamo para una casa o algún tema que necesites, si tienes historial crediticio, inclusive una vez que ya entras en ese sistema, ellos mismos te empiezan a mandar ofertas. Hay esta nueva tarjeta, quiero aumentarte el cupo, ¿aceptas o no aceptas? Y simplemente uno sigue haciendo las cosas, va pagando, va siendo responsable con todo el movimiento, se van abriendo las puertas. Es cierto, es Y en cierto. ese sentido, claro, el primer carro que nosotros compramos acá no pudimos comprarlo brevemente, sino lo compramos ya casi después de un año y lógicamente la necesidad era prepararnos para el siguiente invierno y así fue que conseguimos un carro por Kijiji. El carro nos salió bastante bueno y bueno, todavía lo tenemos por aquí. Es el carro de hecho que yo uso. Pero también ese es el otro tema, ¿no? Es todo un sistema nuevo en el que lógicamente uno tiene que irse adaptando. El carrito nos dio problemas y hablando, y está un poco relacionado a este tema crediticio, en octubre del año pasado nos dio problemas el carro. Justo nos habíamos cambiado de casa. Empezó a caer nieve y con el carro así dañado no podíamos hacer las actividades que los chicos ya estaban haciendo a diario, porque una de las cosas que nosotros hemos hecho con los chicos aquí es que ellos tomen todas las oportunidades que pueden. Ya hago solo un paréntesis y ya te cuento que nomás han hecho ellos aquí. Pero definitivamente el hecho de ya tener un historial crediticio nos dio la oportunidad de ir a un dealer, bueno, ni siquiera un dealer, fuimos a Chevrolet y ellos nos dijeron, sí, ustedes pueden aplicar este tipo de carro, su historial crediticio está muy bien, lo vemos sumamente bien, ¿qué tipo de carro quieren? Y sin, qué sé yo, tanto requerimiento, tanta traba, tanta cosa, simplemente dijeron, escojan el carro y en ¿qué? Cuestión de un día ya teníamos el carro nuevo y ya lo podíamos usar. Entonces, son una de las cosas que uno va ganando y ahí es cuando te das cuenta que estás en un sistema financiero completamente sostenible, estable y, y las cosas como se van aperturando en ese sentido. Es que la sensación cuando uno se muda a Canadá y empieza es, claro, todo es al principio una cuesta arriba, ¿no? Porque estás entendiendo, estás aprendiendo, no es el idioma, no es la cultura, tantas cosas. Y de repente llega un momento que la sensación es cuesta abajo, porque ya entiendes el país, ya tienes historial de crédito, ya mejoraste el idioma, ya tienes contactos, ya tienes título canadiense, entonces las cosas van mejorando. Cuéntame, a ver, cuéntame las actividades que hacen tus chiquillos para ir con la siguiente pregunta. Bueno, wow, en ese sentido, por ejemplo, aparte de las oportunidades que daban las escuelas para que, por ejemplo, mi hijo Ariel aprenda trompeta, y empezamos a ver una actividad muy interesante que es los grupos de cadetes. Aquí hay una liga de cadetes que funciona para todos los chicos desde 12 años hasta cuando son mayores de edad. Ellos pueden formar parte de eso. Entonces, mi hijo Ariel entró a la liga de cadetes de aire, los Air Cadets. Y para mi hija Natalia, que en aquel entonces tenía menos de 12 años, había la Navy League. Entonces, también estuvo en eso. Entonces, empezamos a compartir otro tipo de situaciones con los chicos. Ellos siguen, de hecho, Natalia ahora ya tiene 12, pero de cierta manera, por comunidad para nosotros, la presionamos un poquito para ver si de la Navy se cambiaba más bien a los cadetes de aire. Entonces, ambos están yendo al mismo escuadrón. ¿Y qué significa este tema de los cadetes en sí? Es algo muy, muy bonito. Ellos no es que necesariamente se están volviendo militares. Les dan la oportunidad a los chicos de aprender los valores y los principios militares, comprometiéndolos en ser buenos ciudadanos, responsables, que sepan tomar los retos y sepan afrontarlos. Para que te hagas idea, una vez que mi hijo Ariel acabó su primer año, cuando es el tiempo de verano, ellos aplican para campamentos y estos campamentos no necesariamente son en tu zona, no necesariamente son solo aquí en Winnipeg. Mi hijo tuvo la oportunidad de irse a Alberta, entonces él estuvo
una semana en Alberta con todos los gastos pagados. Lógicamente sí, haciendo sus funciones como un cadete, colaborando con todas las actividades que tenía que hacer, haciendo entrenamientos. Y finalmente, pues, eso es lo que también mi hija dijo, oh, yo también quisiera eso. Y en este año, pues, los dos están en eso, ¿no? Los dos siguen. Y la idea es que ellos conocen chicos, conocen gente con las mismas características. Porque una de las cosas que nosotros queremos, y uno sueña como padre, ¿cierto? Uno dice, ok, me voy a Canadá. ¿Qué es lo que espero? Que mi hijo tome una carrera universitaria, que mi hijo y mi hija decidan qué es lo que quieren hacer de su vida. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas creo que es una gran lección para mí. Los chicos aquí pueden hacer lo que ellos se pongan. Ellos se ponen como meta desarrollar juegos y crear juegos, lo pueden hacer. Los chicos se ponen como meta, qué sé yo, ayudar en temas de salud, hacer voluntariados. Es como todo un sistema que si uno lo ve de la manera correcta, puedes ayudar a otras personas. Y yo creo que es una buena manera en la que tú puedes dejar esa marca, esa huella. Aparte de los cadetes, tienes los community centers y en los community centers se suelen aperturar opciones para que ellos empiecen, por ejemplo, una liga de básquet. Mis hijos jugaron en la liga de básquet de este año. Es espectacular porque tienen que entrenar, tienen juegos los fines de semana. Y aparte de eso también hay otros deportes, ¿cierto? Que se van dando en las escuelas, pero, por ejemplo, mis dos hijos forman parte de un equipo de waterpolo aquí en Winnipeg. Y en el caso de mi hija, ella optó, por ejemplo, cuando ella cambió a Junior High, porque cuando estaba en Elementary es como que un poco más reservado todo el tema. Pero cuando ella ya entró a Junior High, en Junior High les dan más oportunidades. Y finalmente, en este año ella se encuentra en una escuela, ella por ejemplo forma parte de una de las pocas escuelas aquí en Winnipeg que tienen la inmersión francesa tardía para el grado en el que se encuentra ella. ¿Ya está hablando Y esta francés? escuela, sí, está aprendiendo a hablar francés. Y de hecho mi hijo también está aprendiendo a hablar francés. Qué bien. Entonces, son como esas cosas que uno dice, wow, o sea, el inglés de ellos, por ejemplo, ahora es mucho mejor que el mío. Sí, a veces hay cosas que yo no entiendo y tengo que preguntarles. Y eso es lo que uno espera, que ellos sigan creciendo y sigan superándose. Claro. Hablando del tema de waterpolo, por ejemplo, mi hija también tuvo la oportunidad de salir a jugar con su equipo de waterpolo a otra provincia. Ella estuvo jugando en Saskatchewan. Entonces, pasan por una liga, pasan por entrenamientos fuertes. Ellos son los que dicen, ok, qué retos toman. Y de hecho, por ejemplo, para mi esposa y para mí es algo satisfactorio tener que acompañarlos a esas actividades. Y por otro lado, también hay oportunidades, ¿cierto? En el colegio en el que está mi hijo, hay un programa de bachillerato internacional muy similar al bachillerato internacional que uno puede acceder, por ejemplo, allá en Ecuador. Pero los chicos tienen que ganarse el cupo, tienen que dar exámenes, tienen que prepararse, tienen que esforzarse porque es un programa de estudios más fuerte. Y afortunadamente mi hijo está ya en el programa de BI, que empieza el próximo año. Entonces, el reto, por ejemplo, para él es mantenerse en eso. Y con eso, pues lógicamente, no es que al estudiar en un colegio aquí se le cierren oportunidades fuera de Canadá, pero estar en un programa, por ejemplo, con bachillerato internacional, le abre las puertas en cualquier lugar del mundo. Si él decide algún momento ya no estudiar aquí en Canadá, sino irse, qué sé yo, a Inglaterra o a cualquier otro país, pues puede hacerlo. Entonces ya queda más bien en ellos hasta dónde quieran llegar, cuál sea su sueño, cuál sea su meta. Y uno como padre en ese sentido se siente contento y feliz de apoyarlos para que ellos puedan hacer lo que ellos decidan hacer. Qué chévere. Yo siempre he Entonces, dicho eso, es una verdad. En Canadá uno puede ser lo que quiere ser, porque es un país que tiene tantas oportunidades, tantas carreras inimaginables, que si tus hijos vienen con una idea loca, como quiero ser astronauta, lo pueden ser, porque el país brinda las oportunidades. Víctor, nosotros ya, bueno, ustedes ya están en proceso de residencia permanente también, y eso sí. es muy, muy bueno y es muy interesante porque ya es un paso grande. ¿En qué está trabajando Mireya? Bueno, a ella originalmente, así como yo, nos conocimos en la universidad, ambos somos ingenieros en sistemas.
El trabajo full time que ella pudo conseguir no necesariamente está ligado al tema de sistemas, pero en verdad yo estoy muy agradecido por todo el esfuerzo que ella ha hecho, Ella trabaja para Canada Goose, es una empresa muy reconocida aquí porque las chaquetas que comercializan son espectaculares para los temas fríos y ella trabaja para Canada Goose. Ella se desempeña ahí haciendo todo este tema. Y lógicamente para nosotros, por ejemplo, como tú bien mencionas, ha sido parte de todo un proceso, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy afortunadamente ya trabajando en mi background, ahí estoy trabajando en una empresa ejecutando roles de IT, desarrollo software, y todo se va complementando. Entonces, como tú bien dices, ¿no? Ya las cosas ya no son tan cuesta arriba, ahora más bien es de continuar haciendo las cosas bien, porque ese es el otro tema. Si uno dice en Canadá, voy a estudiar, ok, ven y estudia. Si uno dice, eh, yo me llevo ese sentimiento. A veces veo, por ejemplo, que muchas personas que preguntan, ¿quieren venir a Canadá? Está bien, aplican para un plan de estudios, pero en vez de enfocarse en el tema de estudios, y yo sé que es un tema económico también, preocupa, una de sus principales preocupaciones es qué tal es el trabajo, qué tan fácil es conseguir trabajo. Y en verdad no es algo fácil. Al menos en mi caso, para mí fue complicado porque varios de mis compañeros que no tenían nada de experiencia, yo estudié un diplomado en Web Development y no tenían nada de experiencia, pudieron conseguir un trabajo de una manera más rápida que yo. En mi caso no fue así. Cuando yo apliqué, por ejemplo, para un puesto como junior, para poder empezar aquí, no. Veía mi experiencia, veía mi perfil en LinkedIn y finalmente no tenía la oportunidad por obvias circunstancias. O tal vez, por ejemplo, ya no soy el tipo de persona que ellos estaban buscando. Tal vez buscaban una persona con poca experiencia como para poder ellos inyectar todo el ADN que necesitan para la gente que trabaje ahí. Aunque uno pueda verse muy adaptable, pero finalmente son decisiones que se toman. Pero en mi caso, por ejemplo, no fue algo simple. Y tuve que perseverar y tuve que luchar y en algunos momentos también bajé los brazos y decía, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero bueno, finalmente llegan las cosas con paciencia, aprendiendo a aceptar, porque aquí uno no pone el tiempo es en función de cómo se van dando las cosas. Uno dice, uno cuando recién llega quiere que todas las cosas se resuelvan sumamente rápido, porque uno tiene esa necesidad, pero tú te das cuenta que aquí analizan muy bien las cosas, tienen un procedimiento, se sigue el procedimiento y eso es lo que al final resulta en los resultados que ellos esperan. Así es. Mi proceso contractual, por ejemplo, para que pude haber sido contratado, tomó poco, cerca de 3 meses, más o menos, donde tuve que asistir a una serie de entrevistas con diferentes personas, tener que estar evaluado de diferentes maneras. Pero sí, finalmente, por ejemplo, en mi caso no estoy trabajando como un junior developer, estoy trabajando como un senior developer, que es algo muy bueno para mí, para mi familia. Y lógicamente ahora para mí el reto es seguirme manteniendo en eso. Y Pero es un hecho que, o sea, aquí en Canadá, y lo hemos vivido en carne propia, mientras más vas aprendiendo, mientras más experiencia, más idioma, más oportunidades vas ganando. O sea, mantengo la idea esa de que todo empieza a ser cuesta abajo y mantenerse, o sea, y empiezas a tener mejores oportunidades porque cada vez eres más y más parte del sistema. Mi querido Víctor, antes de dejarte ir, porque tenemos un feriado hoy día y que disfruten con la familia, quiero pedirte que les des un consejo a las personas que piensan migrar al Canadá. ¿Qué les aconsejarías? bueno, mi primer consejo, importantísimo, conversar con las personas adecuadas. Hay empresas como Plan B, por ejemplo, yo estoy muy agradecido de esta oportunidad. Nos ayudaron muchísimo en todo este proceso. Ustedes pueden darse cuenta que en nuestro proceso ciertas decisiones fallidas en cierto momento reflejaron malos resultados, pero finalmente pues llegar aquí, venir, establecerse, es también parte de todo un proceso. Es importante que, por ejemplo, en ese sentido también uno mantenga sus expectativas, sus sueños, pero también por otro lado mirar las cosas realmente. Yo decía hace un momento, personas que vienen a estudiar, en verdad es importante el tema económico. Si ustedes pueden conseguir un part-time, pero
dependiendo del reto que ustedes tomen para los estudios, a veces eso puede ser muy complicado. Y el hecho de que tú falles en tus estudios puede hacer que falle finalmente la extensión de tus papeles y puedas establecerte bien aquí en Canadá. Entonces son temas que tienen que evaluar. El tema del inglés es súper importante que uno se ponga ese reto. El inglés tenemos que mejorarlo. Todos venimos, hay gente que tiene un buen nivel de inglés, hay gente que tiene buenos conocimientos, y en función de eso es que se van abriendo más oportunidades. Como tú bien decías, María Laura, definitivamente uno va mejorando su inglés, se van mejorando las oportunidades porque inclusive vas conociendo otras personas. Y lo importante, sí, es que si alguien le da a uno la oportunidad, uno cumpla con la oportunidad que está haciendo. Uno tiene que ser muy honesto y muy sincero en las cosas. Si uno no sabe algo, lo mejor que uno puede decir es, no lo sé hacer, pero voy a aprenderlo. Correcto. Sí, si uno dice, y qué sé yo, por querer ganar un puesto, poder obtener un trabajo, por ejemplo, uno en verdad aquí tiene que ser muy sincero, porque no me ha pasado afortunadamente a mí, pero sí he visto que hay personas que dicen que saben muchas cosas, les dan la oportunidad, pero una vez que ya son evaluados y finalmente se detecta que no saben, se empiezan a cerrar muchas puertas. Es cierto. Entonces uno que no tiene alguien que te pueda decir, sí, tú eres esta persona, yo te conozco. Aquí, por ejemplo, importantísimo, cuando uno aplica y cuando piden ya los números telefónicos para contactarse, uno piensa, no, no van a llamar a Ecuador, no van a confirmar nada de la información que uno está enviando. Y esto definitivamente no ocurre, porque ellos siguen su procedimiento y en su procedimiento consta que tienen que recibir un feedback de personas que tú estás Las referencias. pidiendo, compartiendo información de referencias. Es Entonces, simplemente ser honestos, dedicarse a hacer lo que dicen que vienen a hacer y empezar a aprender de todas las cosas, porque aquí se puede aprender. En mi caso, por ejemplo, para mí es un reto actual. Yo estoy en el área de tecnología y en tecnología las cosas siempre están cambiando, así que me toca estar haciendo networking, me toca pasar conectado en meetups, me toca ver grupos y afortunadamente, por ejemplo, para mí en este momento de coronavirus se han abierto buenas oportunidades para conocer gente, no solo aquí en Canadá, sino también en Estados Unidos o en Holanda o en otros países. Entonces, uno ya puede empezar a ver y decir, ok, si en Ecuador de cierta manera yo hice mi carrera laboral a través de mi esfuerzo y todo eso, pero acá también me puedo seguir expandiendo y ¿por qué no? Y en ese sentido, por ejemplo, también retornar algo a tu comunidad, a la gente que te rodea, pues creo que es una de las cosas más gratificantes que uno puede hacer. Así que a la gente que piensa venir, infórmense bien, hagan las preguntas correctas, escuchen, ¿sí? Pero confirmen las cosas, ¿sí? Aquí en Canadá también hay mucha información que está expuesta para los procesos migratorios en las páginas oficiales y lógicamente todas las preguntas que uno tiene, pues ahí están empresas como Plan B ofreciendo ese gran servicio y poniéndonos a nosotros en esta situación favorable para nosotros. El hecho de, por ejemplo, estar viviendo aquí en Canadá y que la familia se vaya desarrollando y creciendo en ese sentido por acá. Gracias, mi querido Víctor. Gracias por las buenas palabras, la amabilidad con Plan B. Como siempre, yo también a los clientes les agradezco por ser clientes buenos, porque ya sabes, también hay clientes de todo tipo y yo valoro mucho a los clientes buenos, educados, sencillos, tranquilos como ustedes y que se dejan guiar, que eso es algo también súper importante. Y algo que voy viendo en todas estas entrevistas que vamos haciendo es este denominador común de la gente que logra llegar a Canadá y que triunfa. Y es la perseverancia, la insistencia, el enfoque, las ganas, las fuerzas que han puesto tú y Mireya y tus hijos por lograr este sueño de vida, porque al final es un sueño de vida. Yo les agradezco mucho, te agradezco por haberte dado el tiempo hoy en feriado de conversar con ustedes. Dale un abrazo fuerte a Mireya, a los bebés. Algún rato tenemos un planes de ir por allá, así que de seguro nos volveremos a Excelente. ver porque no nos hemos visto en un montón de años. Así que de seguro nos volveremos a ver. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, María Laura, y también muchos éxitos y bendiciones para tu familia. Gracias. Disfruten mucho y estaremos en contacto.